Definiciones. Para efecto de esta norma se establecen las siguientes definiciones. Audiómetro. Es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Auditoría del trabajo. Auditoría laboral. Las unidades administrativas competentes de Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. Banda de octava. Es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior de intervalo es el doble del límite inferior. Calibrador acústico normalizado. Calibrador acústico. Es un instrumento utilizado para verificar, en el lugar de la medición, la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Condiciones normales de operación. Es la situación en la que se realizan actividades y que presentan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel. Es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. Diagnóstico anátomo-funcional. Es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador, instrumentos de medición acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Condiciones normales de operación. Es la situación en la que se realizan actividades y que presentan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel. Es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. Diagnóstico autónomo funcional. Diagnóstico anátomo-funcional. Es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas en una enfermedad. Diagnóstico etiológico. Es el diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad. Diagnóstico nosológico. Es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo. Espectro acústico. Es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en una frecuencia de sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Exposición al ruido. Es la interrelación del agente físico, ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia. Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Se utiliza en Hertz. Medidas administrativas. Manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificando el tiempo y frecuencia de permanencia del trabajador en cada zona de exposición. Medidor personal de exposición a ruido normalizado. Medidor personal de exposición a ruido. Instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual pueden ser hasta 8 horas y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Medio sistematizado. Es un método o un procedimiento empleado para estructurar y organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información electrónico. Monitoreo de efecto a la salud. Es una medida y evaluación de daño a la salud debido a la exposición a ruido y tejidos de órganos. Nivel. Es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo el denominador usada como referencia. Se expresa en dB. Nivel de exposición a ruido. INER. Es el nivel sonoro a promedio referido a una exposición de 8 horas. Nivel de presión acústica. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada según se exprese en la siguiente ecuación, donde P es acústica instantánea y P0 es la presión acústica de referencia, que es igual a 20 UPa. Nivel de ruido efectivo en ponderación a NRE.
Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro A. NSA. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente A. NSCE A,T. Es la energía medida integrada a través de la red de ponderación a lo largo del periodo de medición, según se expresa, donde PA es la presión acústica A instantánea, P0 es la presión acústica de referencia igual a 20 UPa, T es el tiempo de medición, que es igual a T2 menos T1. T1 es el tiempo inicial de medición y T2 es el tiempo final de medición. Nota: cuando T es igual a 8 horas, NSCE A,T es igual al NRE. Nivel sonoro criterio. Es el NSA de 90 dBA para una jornada laboral de 8 horas. Nivel sonoro criterio. Es el NSA de 90 dB entre paréntesis A para una jornada laboral de 8 horas. Observador. Es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido, NSA, NSCE, AT y NPA, y registra su magnitud. Pantalla contra viento. Es un accesorio que se adapta contra el micrófono del equipo de medición de ruido para minimizar las variaciones en la medición causadas por la incidencia del viento sobre el micrófono. Periodo de observación. Es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido. Porcentaje de dosis. Número que proporciona el medidor personal de exposición a ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros A durante el periodo de medición T. Presión acústica de referencia. Es el valor de la medición de ruido en aire, que equivale a 20 UPa. Puesto fijo de trabajador. Es el lugar específico en el que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente estacionario en relación a su lugar de trabajo. Conocimiento. Es la actividad previa a la evaluación cuyo objetivo es recabar la información confiable que permita determinar el método de evaluación, a emplear y jerarquizar las zonas del local de trabajo donde se efectuará la evaluación. Redes de ponderación. Son filtros electrónicos normalizados de corrección en frecuencia que aproximan sus respuestas a los niveles fisiológicos de la curva de audición humana y que están incluidos en el instrumento de medición de sonidos. Respuesta dinámica. Es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de medición de sonido. Para los cambios de presión acústica se denomina lenta, rápida, impulso o pico. Ruido. Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, puede ser nocivos para la salud del trabajador. Ruido estable. Es aquel que se registra con variaciones a su nivel sonoro A dentro del intervalo de 5 dB. Ruido impulsivo. Es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Sonido. Es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro normalizado. Sonómetro. Es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Sonómetro integrador normalizado. Es un instrumento que integra una función de nivel de presión acústica durante un tiempo de medición y que satisface las especificaciones de una norma de referencia declarada por el fabricante. Tasa de intercambio. Es la relación de cambio de nivel sonoro A para conservar la cantidad de energía acústica recibida por un trabajador. Cuando la duración de exposición se duplica o se reduce a la mitad, la razón de cambio es igual a 3 dBA. Tiempo máximo permisible de exposición. Es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Mostrar a la autoridad de trabajo, cuando ésta así lo solicite,
la documentación que la norma te obligue a elaborar o poseer, contar con el reconocimiento y la evaluación de todas las áreas de trabajo donde haya trabajadores cuyo nivel sonoro sea igual o superior a 80 dB, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruidos mayores a los límites máximos permisibles de exposición al ruido, proporcionar el equipo de protección personal auditiva a todos los trabajadores expuestos a niveles de 85 o más. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación a la audición en las áreas donde haya trabajadores expuestos a 85 dB o más. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos e informar a cada trabajador sus resultados. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 150 dB. Todos los trabajadores expuestos a 85 dB o más deberán usar equipo de protección auditiva. El programa de conservación de la audición aplica en áreas donde haya trabajadores expuestos a 85 dB o más. Los trabajadores también tienen obligaciones. También están obligados a colaborar con la implementación y la evaluación del programa de conservación de la audición, sometiéndose a los exámenes médicos, siguiendo las medidas tomadas y utilizando el equipo de protección personal auditiva. Límites máximos permisibles de exposición al ruido. NER-TMPE. 90 dBA es igual a 8 horas. 93 dB es igual a 4 horas. 96 dB es igual a 2 horas. 99 dB es igual a 1 hora. 102 dB es igual a 30 minutos. 105 dB es igual a 15 minutos. Cuando el nivel de exposición de ruido esté entre 90 y 105 dBA, el tiempo máximo de la exposición se deberá de calcular con la siguiente ecuación. TMPE es igual a 8 sobre 2 NER menos 90 sobre 3. Debe tomar en cuenta naturaleza del trabajo, características de fuentes emisoras, magnitud y componentes de frecuencia de ruido, tiempo y frecuencia de exposición de los trabajadores, posibles alteraciones de la salud, métodos generales específicos de prevención y control. Debe incluir los siguientes elementos: evaluación del NSA, promedio o del nivel sonoro continuo equivalente, y la determinación del NER. Evaluación de nivel de presión acústica en bandas octava. Equipo de protección personal auditiva. Capacitación y adiestramiento, vigilancia a la salud. Control. Documentación correspondientes a cada uno de los elementos indicados. Medición. Identificar a qué niveles de ruido está expuesto el trabajador. Es necesario seleccionar el método más efectivo para evaluar la exposición al ruido en las áreas de trabajo. La medición debe realizarse en condiciones normales de operación, como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas. Buscando que la jornada sea representativa de los niveles de presión sonora más altos que se pueden generar en condiciones de operación usuales. Se debe usar pantalla de viento en el micrófono de los instrumentos de medición. La medición no debe ser representativa. La medición debe ser representativa de los niveles de ruido que recibe cada trabajador a lo largo de su jornada. ¿Cómo medirlo? En el apéndice B de la norma 011 se encuentran los distintos métodos recomendados para evaluar y determinar el NER, qué instrumentos y accesorios son necesarios, cómo deben calibrarse, qué condiciones son necesarias, cómo debe realizar la medición a detalle y cómo llevar el registro. Información técnica y administrativa necesaria para seleccionar el método y la prioridad de las zonas a puestos a evaluar. Planos de distribución en las áreas que existe el ruido y de la máquina y equipo generadores de ruido. Descripción del proceso de fabricación. Descripción de los puestos de trabajo expuestos a ruidos. Programas de mantenimiento de maquinaria y equipo de generadores de ruido. Registro de producción. Número de trabajadores expuestos a ruidos por área y procesos de fabricación, incluyendo el tiempo de exposición. Reporte del conocimiento sensorial de las zonas por evaluar con el objeto de determinar las características del ruido, estable, inestable o impulsivo.
La norma sugiere una serie de medidas de control destinada a reducir las exposiciones al ruido. Cuando el NER supere los límites máximos de exposición permisible, se debe aplicar una o varias de las medidas de control siguientes para mantener la exposición dentro de lo permisible. Medidas técnicas. Labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Sustitución o modificación de equipos retorcidos. Modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño. Distribución planificada y adecuada. Adicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos. Instalación de cabinas envolventes o barreras totales o parciales interpuestas entre las fuentes sonoras de los receptores. Tratamientos de la trayectoria de propagación del ruido y de las vibras por aislamiento de máquinas y elementos. Todos los trabajadores expuestos a NSA igual o superior a 85 deben utilizar un equipo de protección auditiva. El apéndice D establece dos métodos de cálculo para obtener un factor de reducción R cuando se utilizan protectores auditivos: modelo por bandas de octava y modelos con mediciones de ruido. En el modelo por bandas de octava, este método es útil cuando se conoce el NPA en todas las frecuencias. Es muy similar al propuesto por Nash. En teoría, es el idóneo para una buena selección de protectores. El método con mediciones de ruido requiere solamente conocer el NSE. Con una fórmula sencilla, calcular el factor R, factor de reducción, a partir del NRR, que es el factor de nivel de reducción a ruido establecido por el fabricante. Vigilar la salud auditiva de los trabajadores. La guía referencial de la norma 11 es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es cumplimiento obligatorio, pero se sugiere la forma en que pueden realizar el monitoreo de la salud de los trabajadores. Todos los trabajadores expuestos a dB o más deben recibir la capacitación sobre la importancia de seguir el programa de conservación auditiva. Algunos temas a incluir pueden ser efectos de la salud, niveles máximos permisibles, medidas de protección, instrucciones de uso, cuidado y mantenimiento de los equipos de protección. Conservar la documentación del programa de conservación de la audición con la información registrada por los últimos 5 años. Elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de la implementación del programa de conservación de la audición. Los documentos deben contener los siguientes registros: estudios de reconocimiento, evaluación y determinación de los NSA, NSCE, NER y NPA, programa de protección auditiva, programa de capacitación y adiestramiento, vigilancia a la salud, medidas técnicas y administrativas de control adaptadas. Y conclusiones, documentos que amparen el cumplimiento del reconocimiento y evaluación de todas las áreas donde haya trabajadores expuestos a 80 dB o más. Determina si el programa de conservación de la audición implementado está siendo efectivo. Para una buena evaluación, identifica a los miembros del programa de conservación auditiva. Establece los métodos para evaluar el programa. Considera los tiempos para llevar a cabo las evaluaciones. Revisa los resultados e implementa acciones de mejora. Realiza un estudio costo-beneficio. Lo primero que vamos a hacer va a ser que el primer dígito, los primeros 150 dígitos se van a dividir entre 10. Después, el resultado que te dio entre 10 lo vamos a elevar entre el número pasado, o sea, el resultado que te dio de entre 10. Después de todo esto, vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre 10. Y el resultado que obtengamos va a ser nuestro NSR.